El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces, llamando a la multitud junto a sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor, danos la luz de tu Espíritu, que nos ilumine y que nos guíe para poder comprender el mensaje que nos das en tu palabra y para que nos dé la fuerza y la alegría de llevarlo a nuestra vida. Amén. Con el pasaje que acabamos de escuchar, llegamos a un punto central en el Evangelio de Marcos. Jesús, que fue bautizado, convocó a su comunidad, enseñó a través de las parábolas, después mostró su autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre la misma muerte, resucitando a la hija de Jairo. Después de todo esto, que muestra quién es él, se va para el norte con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y allí le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Juan Bautista, Elías, uno de los profetas. Pero la pregunta que le importa a Jesús es: los discípulos, para ustedes, ¿quién dicen que soy? Y allí Pedro le responde: tú eres el Cristo. Y naturalmente el planteo de esta pregunta a los discípulos y la respuesta de Pedro nos hace a nosotros naturalmente cuestionarnos. Es decir, Jesús nos pregunta a nosotros: ¿quién soy yo? Y el riesgo que tenemos ante esta pregunta es tratar de acertar la respuesta, como si Jesús quisiera hacer un examen, a ver si aprendieron la lección, a ver si emboco. Y ciertamente que no es esa la intención que tiene Jesús al plantear la pregunta. Y cuando Pedro responde: tú eres el Mesías. Pedro es judío, Jesús judío, todo el ambiente judío. Había toda una expectativa mesiánica, el Salvador. Entonces, cuando Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Mesías, está dándole toda la carga que significa aquel que esperamos, aquel que venía a salvarnos, aquel que prometieron, ese que se compromete totalmente con nosotros, ese sos tú. Entonces, no se trata de preguntarnos para tratar de acertar, a ver, ¿es el Hijo de Dios? ¿Está bien? ¿Es el Cristo? ¿Está bien? Sino que Jesús nos pregunta: ¿quién soy yo para ti? ¿Cómo mi vida tiene que ver con tu vida? Entonces, tenemos que plantearnos esa pregunta, porque el hecho de que nosotros estemos aquí es ciertamente manifestación de nuestra fe en el Señor. Pero nuestra fe en el Señor puede hacer ubicar al Señor en distintos lugares con respecto a nuestra vida. Y nosotros somos
una comunidad de fe y cada uno de nosotros tiene fe. Pero a lo largo de nuestra semana, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, en nuestra vida, ¿dónde está el Señor? ¿Cuál es el lugar que ocupa? ¿Qué lugar le damos? ¿Qué lugar le dejamos? Entonces, va por allí este planteo que hace Jesús a los discípulos y este planteo que nos hace Jesús a nosotros. Y naturalmente ese planteo se transforma también en un desafío, porque tal vez podemos descubrir algunos aspectos de nuestra vida en la cual el Señor todavía no es el centro. Y el Señor quiere ser el centro de nuestra vida no porque sea un egoísta y quiera decir, miren que me tiene que tener el centro, porque Él sabe que si Él es el centro de nuestra vida, tenemos lo mejor para vivir. Hay veces que tenemos un pensamiento de nuestra fe que es tremendamente mentiroso y que muchas veces se nos cuela. Una persona, el otro día dice, la vida es complicada y encima soy católico. Como diciendo, la fe complica. ¿No entendiste? Porque el Señor, cuidado, no es tu Salvador. Es muchísimo más. Es el Señor de la historia. Es el que creó los cielos y la tierra. Es el que conduce toda la historia hacia Él y es la meta hacia la cual toda la historia se dirige y también nosotros. Entonces, cuando Él es el centro de nuestra vida se ordena. Cuando la vida no tiene centro, nos vamos yendo por distintos lados y es como un árbol frágil que no tiene tutor que lo ayuda a crecer. Entonces, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti? Y esta pregunta resuena y es más importante la pregunta que la respuesta, porque hay veces que intentamos dar una respuesta como decir, no me preguntes más, vos sos el Cristo, punto. No, dejar que la pregunta siga incomodándonos para dejar que el Señor se haga cada día más centro en nuestra vida y así, encontrándolo a Él en el centro, encontremos la belleza que significa la vida de seguimiento del Señor. Entonces, esta primera parte del Evangelio que acabamos de proclamar, apunta a esa clave. E inmediatamente que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Evangelio dice, entonces Jesús comenzó a enseñarles. Pero, ¿qué vino está haciendo hasta ahora? ¿No estaba enseñándoles? Por supuesto que sí. Pero el hecho de que Pedro confiese, tú eres el Cristo, implica un conocimiento de Pedro y naturalmente de los discípulos que supone que están preparados como para dar otro paso más. Y por eso Jesús da ese otro paso más que es nuevo en el Evangelio. Y que dice, entonces Jesús comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Entonces, dice, les hablaba de esto con toda claridad. Cuando los discípulos profesan su fe, Jesús los considera capaces de dar otro paso más y descubrir qué tipo de Cristo es Jesús. Porque ciertamente que había una expectativa del Salvador, pero muchos tenían una expectativa del Salvador que expulsara a los romanos que estaban sometiendo la tierra de Israel y que restaurara la dignidad del reino de David. Entonces, con esa expectativa, cuando Jesús les dice, voy a sufrir mucho, me van a rechazar, me van a matar y voy a resucitar a los 3 días, Pedro no se lo aguanta. Y en la primera lectura el profeta Isaías dice, el Señor
me abrió el oído para que yo escuchara como un discípulo. Y Pedro no es capaz de abrir el oído para escuchar. Y dice el relato, Pedro lo tomó aparte a Jesús y comenzó a rezongarlo. Y es muy fuerte eso, porque el verbo que utiliza allí para rezongar es el mismo verbo que utiliza Jesús para rezongar a los demonios. Cuando Jesús se encontraba con un demonio, lo reprendía y lo expulsaba. Esa actitud es la actitud que tiene Pedro con Jesús. ¿Y por qué Pedro rezonga a Jesús? Acá no dice qué le dice, pero en el Evangelio de Mateo dice, no sucederá eso contigo, Señor. Y tenemos que entenderlo, en primer lugar, claro, Pedro quiere a Jesús, es amigo de Jesús. Entonces, ¿cómo me decís ahora que vas a sufrir? ¿Cómo me vas a decir ahora que una vez que le embosco? Porque Pedro le robó unas cuantas veces, esta vez le emboscó, y en el Evangelio de Mateo, este pasaje dice, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, ahí Jesús le hace la alabanza más grande, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo descubrió la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del abismo no prevalecerá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense, el pecho de Pedro se infló, y después no acepta que Jesús sea este Mesías que va a salvarnos asumiendo la muerte y la cruz. Y por eso lo rezonga. Y Jesús, dice, dándose vuelta, mirando a todos los discípulos, rezongó a Pedro y le dice, vete, ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, son de los hombres. Entonces, Pedro no acepta el sufrimiento de Jesús, porque también Pedro sabe que Pedro es un seguidor de Jesús. Y, Señor, si vos vas para la cruz, a mí también me va a tocar la cruz. Entonces, ciertamente Pedro quería salvar a Jesús de la cruz, pero si vos vas, también yo me quiero salvar de la cruz. Y ahí tenemos esta enseñanza que es central en el Evangelio, y por eso termina diciendo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y acá tenemos que hacernos bien conscientes que esta enseñanza nos cuesta entenderla. Y por eso el profeta Isaías, el Señor me abrió el oído para que escuche como un discípulo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad y nuestra cultura no sabe qué hacer con el dolor y no sabe qué hacer con la muerte. Y una sociedad y una cultura que no sabe qué hacer con la muerte, no sabe tampoco qué hacer con la vida. Porque les anuncio una profecía, nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Es más, tengo la fecha. Hoy es 12 de septiembre de 2119, vamos a estar todos muertos. Seguro, a no ser que uno viva 160 años. Pero muchas veces nuestra sociedad y nuestra cultura nos invita a vivir como si la muerte no existiera. No, ¿de qué vas a hablar de eso? Cállate. Tengo algo malo. Dice, me estoy muriendo de cáncer, tengo algo malo. Es decir, como no sabemos cómo vivir, tampoco sabemos cómo morir. Y no sabemos cómo afrontar el dolor. Entonces hay que ocultarlo. Entonces, no te preocupes, ya vas a estar bien. Cálmate, tranquilízate. Y no, Jesús le pone plena palabra al dolor.
El Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser rechazado por todas las autoridades, va a morir y resucitar a los 3 días. Entonces, parte del Evangelio es animarnos a asumir el dolor que tiene la belleza de la vida, porque nuestra vida es hermosísima, pero comporta también la fragilidad y el dolor es consecuencia del límite. Somos limitados y los otros también son limitados, y cuando se encuentran dos cosas que son limitadas, provoca dolor. Y no se nos enseña qué hacer con el dolor. Entonces, eso nos hace estar tremendamente incómodos y no le ponemos palabra. Ya va a pasar, no te preocupes, ya está, tranquilízate. Y no, me duele. Y Jesús lo asume con toda claridad. Dice, hablaba de esto con toda claridad. Entonces se nos invita a nosotros a la belleza del Evangelio, que es buena noticia. Y esta buena noticia supone también el asumir la fragilidad, el dolor y también la muerte. Porque ni la fragilidad, ni el dolor, ni la muerte tienen la última palabra. La última palabra la tiene Jesús, que es la vida que venció su muerte y vence también nuestra muerte. Pero no puede vencer nuestra muerte, nuestro dolor y nuestra fragilidad si no le ponemos nombre. Entonces, es una belleza el Evangelio, pero tenemos que animarnos, como decía Isaías, a abrir el oído y darnos cuenta la belleza que el Señor nos dice. Y ciertamente que el anuncio que nos da no es un anuncio masoquista que nos invite a sufrir, por supuesto que no, pero nos invita sí a asumir con valentía y con entereza lo que nos toca vivir en la vida, sabiendo que la vida es hermosa y sabiendo que la hermosura de la vida también comporta la fragilidad y el dolor. Y por eso termina diciendo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Entonces, ¿qué quiere decir ese negarse a sí mismo? Nosotros somos seres de deseo, pero el deseo no es lo único que guía nuestra vida. Hay veces que tenemos que postergar este deseo por un bien mayor. Y entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos para poder superar, porque amar significa también ser capaces de asumir la vulnerabilidad y el dolor para poder entregarnos. Y ese asumir la vulnerabilidad y el dolor quiere decir aceptar la cruz. Hoy como no nos educan para eso y como no se habla de eso, ante el primer dolor que te venga, parece que se frustra la cosa y digo, se rompió esto. No. Una vez le preguntaban a un tipo que tenía 65 años de casado y el nieto, ¿cómo hicieron para tener 65 años de casado? Y el viejo le decía, cuando yo era chico, cuando se me rompían los zapatos, íbamos al zapatero y se remendaban los zapatos. Cuando se rompió una silla, papá, que era carpintero, encolaba la silla y se reparaba la silla. Cuando se rompía, se reparaba. Ahora el descarte. Se rompe algo, lo tirás y te compras algo nuevo. Bueno, en esa cultura del descarte, me dolió esto, me voy y veo con otro, hasta que me duela y me voy, y así estamos picoteando la vida en vez de vivirla. Y el Señor la vivió, y porque la vivió, la disfrutó hasta el fin y se entregó hasta el fin, y nos invita a nosotros también a vivir esa vida hasta el fin, que es la vida de entrega. La palabra es luz. El salmista dice, luz es tu palabra para mis pasos.
Entonces, la palabra nos ilumina, pero no basta que la palabra nos ilumine, porque a veces vemos con claridad el camino y no me da la nafta para recorrerlo. Y por eso el Señor no solamente nos da luz con su palabra, sino con su cuerpo y su sangre nos da la fuerza para que, viendo la palabra y a veces viendo el camino que puede resultar empinado, digamos, Señor, es empinado el camino. Y el Señor me dice, yo estoy contigo. Yo soy el primero que recorrí este camino y vencí, entregándome hasta la muerte y resucité. Yo estoy contigo. Que escuchando la palabra del Señor, la pregunta del Señor, ¿yo quién soy para ti? Podamos dejar que el Señor mismo suscite esa palabra, porque como decía en el Evangelio de Mateo, cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, y Jesús dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, esto no te reveló la carne y la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nuestra fe es obra de Dios. Nuestra fe no es simplemente porque yo nací en un lugar cristiano y... No, cuando nosotros profesamos nuestra fe, Dios es el que está actuando en nuestra alma y nos está guiando. Vamos a pedirle que el Señor actúe y que no pongamos freno a ese actuar del Señor para que con nuestra vida podamos confesar al Señor, o podamos confesar a Jesús como el Señor. Amén.